Les saludo, amados hermanos, en el amor del Señor. Si Dios quiere, hoy terminaremos con el estudio de los atributos de Dios, dando gracias a Dios por su misericordia y por su bondad. Mientras más conocemos a Dios, más grande debería verse a nuestros ojos y más valioso debiese verse el Evangelio, que nos permite acercarnos a Él. Que el único y verdadero Dios nos permita acercarnos a Él es una de las noticias más impresionantes que pueden existir. La palabra una y otra vez nos llama a considerar lo que significa estar en una buena relación con Dios. La palabra misma gira en torno a lo que Dios quiere, lo que Él hace y cómo Él es. Y nosotros somos llamados cada día a enfocarnos en Él, en especial en estos estudios bíblicos. Los hombres tenemos una tendencia. Tendemos a centrarnos en nosotros mismos, tendemos a pensar que somos los importantes de la historia, tendemos a ver nuestras fortalezas, nuestros sueños y nuestras habilidades como las más importantes. Pero cuando conocemos a Dios y conocemos más y más de Él, nuestros corazones son desafiados, son llamados a centrarnos en Él. Ama a Dios con todo tu ser. Ese es el principal mandamiento. Y conociendo más de nuestro Dios, más profundamente y verdaderamente, podremos amarlo. Un error en el que podemos caer, lamentablemente, es confiarnos en lo que sabemos acerca de Dios. Creer que el conocimiento que tenemos de Él es suficiente y no considerar la profundidad de Dios y de lo que podemos aprender de Él. La palabra nos muestra una y otra vez que necesitamos conocer más de Dios, dando a entender con esto que necesitamos un conocimiento que tenga que ver con nuestra vida, práctico en relación con Él, por medio de su Espíritu Santo y por su Santa Palabra, que es la herramienta que Dios diseñó e inspiró para guiarnos a conocerle más. Recordemos el conocido pasaje de Juan 17:3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y también recordemos la oración de Pablo por los Efesios, en Efesios 1:17, donde dice, pidiendo Pablo a Dios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pablo, que conocía a los Efesios, daba gracias a Dios por ellos, daba gracias a Dios por el amor que ellos tenían con todos, y también daba gracias a Dios por su fe, que era reconocida, ¿sí?, entre los diferentes pueblos. Y aún así él pedía que pudieran crecer aún más en el conocimiento de nuestro Dios, que Dios abriera sus ojos, que Dios les permitiera entender, dándoles sabiduría, lo profundo, lo grande, lo sublime que es nuestro Dios. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a entender esta necesidad, la necesidad que tenemos diariamente de crecer en el conocimiento de nuestro Dios, para la alabanza de su gloria, entendiendo que eternamente estaremos con Él, dándole gloria junto a los ángeles por lo que Él es, cantando, diciendo, santo, santo, santo eres tú, Señor Todopoderoso. Así que oremos juntos, hermanos, para pedir a Dios que abra nuestros ojos, para poder glorificarle más en medio de este tiempo. Así que oremos. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti. Tú nos permites venir en paz, Señor, contigo en medio de las circunstancias. Tú conoces cómo está cada uno de nosotros y te rogamos, Señor, que tú guíes este tiempo de estudio bíblico para poder centrarnos en ti, centrar nuestros corazones, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, todo lo que está en nosotros, Señor, centrarlo en ti. Necesitamos conocerte más, necesitamos alabarte de una forma basada en la verdad revelada por ti, Señor. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. No queremos, Señor, quedarnos conformes con el conocimiento que hemos adquirido, Señor, a través del tiempo, ni con las cosas que hemos aprendido de oídas, Señor. Queremos que tu palabra nos muestre cómo eres tú, más y más y más, Señor. Te damos gracias, papá, por tu palabra y dejamos este tiempo ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se define Dios a sí mismo? ¿Qué le importa más? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere que haga? En estudios anteriores, cuando hablamos de la voluntad de Dios, vimos que Dios ha revelado mucho de Él por su palabra. Y es ahí donde debemos buscar conocerle en su palabra. Muchas falsas enseñanzas se basan en ideas de hombres respecto a Dios, o en ideas sacadas de algunos textos específicos de la Biblia, pero no considerando la enseñanza completa de la palabra. Son textos sacados de su contexto. Y lamentablemente pasa que muchas veces nuestras ideas de Dios no son tan cercanas a lo que la Biblia muestra de Dios, sino a las ideas que otras personas o que el mundo mismo tiene de Dios.
Necesitamos que nuestra forma de pensar acerca de Dios venga de las Escrituras. La Biblia nos muestra un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios alto y sublime, un Dios al que no podemos conocer ni comprender completamente, pero que sin embargo se ha manifestado por amor a nosotros, dándose a conocer a sí mismo y relacionándose con nosotros, mostrando su amor en Cristo y mostrando su poder en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Necesitamos que nuestro Dios sea el Dios revelado en la palabra. Los fariseos, según Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor, fallaron por ignorar las Escrituras. Que Dios nos ayude a no ignorarlas. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Dios es amor. Dios es justo. Dios es santo. Dios es celoso. Dios es celoso. La palabra lo dice. En Éxodo 20, por ejemplo, se nos presentan los 10 mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel. Estos 10 mandamientos son muy conocidos y no los vamos a estudiar en esta ocasión. Pero entre ellos, en el segundo mandamiento, Dios habla de sí mismo y da a conocer parte de sus atributos. Dice: yo soy Jehová tu Dios, Dios fuerte, Dios celoso. Dios se define a sí mismo como un Dios celoso. Pero normalmente en nuestro lenguaje cotidiano el ser celoso es algo malo. Es más, en el Nuevo Testamento el celo se nombra como dentro de algunas listas de pecados, ¿sí? De algunas características que tienen los hombres que no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Sabemos nosotros, creo, conocemos todo que el hombre o la mujer celosa pueden ser terribles. Entonces, ¿cómo es que Dios es celoso y es bueno al mismo tiempo? ¿No será que el escritor se equivocó en este verso, por ejemplo? Obviamente no. El escritor no se equivocó. La Biblia es clara en indicar que nuestro Dios es celoso. En Deuteronomio 4:24 dice: Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En Deuteronomio 6:15 dice: porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. ¡Wow! El Dios que se manifestó a Israel es un Dios celoso. Éxodo 34:14 lo dice aún más claramente: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En este pasaje se indica que el celo de Dios es tan parte suya que aún se puede llamar a sí mismo celoso, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. En Josué 24:19 dice nuevamente que Dios es santo y celoso. Y Nahum comienza su libro diciendo que Dios es celoso y vengador. Dios es celoso. Entonces es importante que nosotros entendamos la idea de que la palabra tiene acerca del celo de Dios y también cuál es el contexto de cada uno de los pasajes que nosotros recién vimos. La palabra celo, tanto en español como en otros idiomas, tiene varias acepciones o varios significados, pero todos incluyen un sentimiento fuerte de atracción o posesión sobre algo o alguien. Así, por ejemplo, se usa el término celo para hablar del apetito sexual de los animales, ¿cierto? Se dice que están en celo. Obviamente ese no es el sentido de la palabra que se usa en la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra que se traduce celo es kinaj, y la idea básica es la de calor o ardor, y ese sentimiento, esa sensación que se siente en el cuerpo cuando hay una emoción muy fuerte. Y esta palabra en sí misma no tiene un valor positivo o negativo. Sí tiene relación con esta emoción muy fuerte en relación a algo más o a algo que está sucediendo o a alguien, y puede estar relacionado a algo bueno o a algo malo. Entonces, para determinar cuál es el sentido de la palabra hay que entender el contexto de la palabra donde se está usando, de la frase, del párrafo donde se está usando la palabra. Entonces lo repito, lo resumo: celo en el Antiguo Testamento se relaciona con una emoción fuerte, un sentimiento apasionado respecto a algo. En el Nuevo Testamento la situación no cambia mucho. La palabra que se utiliza en griego, ¿cierto?, es celo, que es de donde viene nuestra palabra celo, y tiene un sentido muy similar. Así, por ejemplo, es usada en 1 Corintios 12:31, donde se traduce como procurad, cuando dice procurad los dones mejores. Es decir, deseen profundamente, con todo su corazón, esos dones mejores. Así, la palabra en griego celo no es completamente mala, ¿sí? Dependiendo del contexto, dependiendo de lo que se desea y por qué se desea eso, puede ser algo bueno, como en el caso de procurar los dones, o puede ser algo negativo. Entonces, tenemos que entender esto sobre la palabra celo para entender
cuando se refiere a Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo se está usando? Dios desea algo. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que desea que según Él le corresponde? ¿Y es justo o no es justo? ¿Es bueno o no es bueno que Él desee esto? En el Antiguo Testamento, en los pasajes que nosotros vimos, cuando se usa la palabra celo respecto a Dios, Dios como Dios celoso, siempre se está hablando respecto a la relación de Dios con el pueblo de Israel. Dios desea que le adoren solo a Él. Si analizamos el contexto de cada versículo, veremos que se refieren a la idolatría, es decir, el seguir a otros dioses, el adorar a otros dioses, el hacerse imágenes e inclinarse ante ellos. Todo lo que tiene que ver con lo que es la idolatría. Dios ordena al pueblo honrarle solo a Él, porque finalmente el único que merece adoración es nuestro Dios. Según la palabra, toda la gloria es de Él. Además, en el caso particular de Israel, Dios había creado a Israel para sí mismo. Dios le había liberado de Egipto, Dios le había entregado la tierra prometida. Entonces Dios le expresa al pueblo que la adoración del pueblo debe ir hacia Él mismo. Al hacer esto, Dios no es injusto, sino todo lo contrario, pide lo que le corresponde por derecho. En esto el celo del hombre es distinto muchas veces y es pecaminoso. El hombre muchas veces exige un derecho que no le corresponde. Cuando digo hombre digo mujer, y por ello siente celos. Por ejemplo, deseando algo que otro tiene y que cree que le corresponde. En el caso de la adoración y de Dios, toda le corresponde solo a Él. Lamentablemente nosotros los hombres no nos damos cuenta de eso, no somos muy conscientes, pero la realidad es que toda la adoración es de Él. Y Dios sabe esto mejor que nosotros. Hay que notar en esto que no es que Dios sea egocéntrico, pensando solo en sí mismo, sino que verdaderamente Él es dueño de todo y de toda adoración. Todo lo bueno, según la palabra, proviene de Él. Así que toda alabanza y toda adoración finalmente le corresponde solo a Él. Solo Dios es digno de ser adorado y toda la gloria es suya. Al ser celoso, Dios solo está actuando de manera justa y santa respecto a la adoración que le corresponde. También es bueno recordar que en el tiempo de Moisés, cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, lo normal era que los pueblos tuvieran muchos dioses. Y un Dios celoso, un Dios que dijera, adórenme a mí solamente, era algo extraño. El monoteísmo, como se le llama esto, cierto, de Israel, fue una excepción entre los pueblos y así se enseña la historia universal. Cuando nosotros en la escuela nos enseñan historia del mundo, empiezan a hablar de los primeros pueblos, el único monoteísta fue el pueblo de Israel. Y con esto se manifestaba que el Dios de Israel era diferente a todos los otros dioses. Sí, el Dios de Israel era un Dios real. Así que hermanos, Dios es celoso. A Dios le importa en quién su pueblo deposita su confianza. A Dios le importa a quien su pueblo le rinde adoración. Dios quiere que su pueblo le adore a Él y solo a Él, porque su pueblo es suyo, porque la adoración es suya. Toda la creación lo sabe, según la palabra. Toda la creación le adora. Pero nosotros los seres humanos somos los únicos capaces de no reconocer esto, de no darnos cuenta que toda la gloria y toda la adoración le corresponden a Él. Adoremos a Dios solamente. Reconozcamos esto y entendamos que según la palabra, a Dios esto le importa. Él es un Dios celoso con lo que es suyo y nosotros somos suyos. Este es el Dios que la Biblia nos muestra y gloria a Dios, a nuestro Dios que nos ama y que nos desea para Él. Ahora, ¿cómo es entonces si este Dios es celoso, que nos aguanta cuando muchas veces nosotros somos infieles, cuando muchas veces nosotros, en vez de adorarle solo a Él, también adoramos otras cosas en estos tiempos, el dinero, el trabajo, los logros? La palabra nos enseña, ya lo hemos visto, que Dios es un Dios misericordioso, que es un Dios bondadoso, que es un Dios amoroso. Pero también la Biblia nos dice que otro atributo de Dios que nos bendice mucho es su paciencia, porque Dios es paciente. En Números 14:18 se nos dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pasajes como este, con la misma frase, hay muchos en la palabra, nombrando algunos solamente: Éxodo 34:6, el Salmo 103:8, el Salmo 145:8, entre muchos otros dicen exactamente las mismas palabras. Aún Jonás sabe que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Según Jonás 4:2, esto es lo que había hecho que él no quisiera ir a predicar a Nínive. Jonás sabía que Dios no se iba a enojar fácilmente, que Dios iba a hacer tardar su ira. Y esta frase, tardo para la ira, es
la que se puede traducir como paciente. La paciencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene la idea de tener el furor. En el Nuevo Testamento, ¿cierto?, en el griego la palabra es macrotumia, y tiene esta idea de un ánimo largo, o un ánimo que no se acaba fácilmente, que permanece, que aguanta. Cada vez que Dios viene y no se aira de una, es porque está ejerciendo su paciencia en favor del hombre. Gracias a Dios por su paciencia con nosotros. Romanos 2.4 dice que la paciencia y la longanimidad de Dios son para permitir el arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios hizo con Nínive? Cuando ellos se arrepintieron, Dios les perdonó. Asimismo, Dios a muchos de nosotros nos dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad hasta que llegó el momento en que pudimos rendirle nuestras vidas a Él. Y gloria a Dios por su bondad con la que Él nos recibió. Es su paciencia la que nos permite ir a Él, a pedirle perdón y que Él nos reciba. Y muy relacionada con esta palabra paciencia está la palabra longanimidad, que tiene que ver con algo similar, un ánimo que se mantiene a pesar de las adversidades o del comportamiento de alguien. Es muy cercana a la paciencia y muchas veces salen juntas estas dos palabras. Segunda de Pedro 3.9 dice algo similar. El Señor no retarda su promesa, su venida, ¿cierto?, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cerquita, en el 3.15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Segunda de Pedro 3.15, la primera parte del versículo. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios es paciente al demorar el castigo por el pecado solo por su gracia, para permitir el arrepentimiento. La palabra es clara al respecto. Dios manifiesta su paciencia aplazando el justo castigo por el pecado, para permitir que el hombre se arrepienta, crea y sea salvo. Pero llegará el día donde Dios juzgará según corresponde a todos según la fe en Cristo y para su gloria. Así, si notamos nosotros en la palabra, la paciencia de Dios siempre está relacionada con otros atributos que le complementan, como su bondad, que busca hacer bien al hombre, y su misericordia, que hace a Dios mirarnos con amor en nuestra necesidad. La justicia de Dios hace que Dios vea al hombre como un hombre merecedor de castigo, pero su paciencia le lleva a esperar y su amor le lleva a actuar a nuestro favor, algo que Él ha hecho por pura gracia en Cristo Jesús nuestro Señor, cuando Él lo envió a dar su vida por nosotros. Gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios, porque Dios, siendo un Dios celoso, es al mismo tiempo paciente con nosotros. Y con esto, hermanos, vamos a terminar este atributo y vamos a pasar al último atributo que veremos hoy, y de esta serie en realidad de atributos acerca de Dios. Y ya lo hemos visto en parte, y en parte también es un resumen de los demás. ¿Cuál es este atributo? El atributo de Dios sobre su unidad. Nuestro Dios es uno, nuestro Dios es único. Dios es uno. Cuando vimos el atributo de la verdad de Dios, vimos que la palabra es clara en que existe solo un Dios verdadero. Todo otro Dios es falso, una copia de muy baja calidad del Dios de la Biblia. Jeremías 10 y 11 dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. El Dios de la palabra es el único verdadero Dios. No existe otro como Él y no hay nada ni nadie que se le pueda comparar. Y esto la Biblia lo deja muy claro. Solo hay un Dios. Deuteronomio 4:35 y 39 dice: A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 32:39 dice: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. En 2 de Samuel 7:22 el rey David le dice a Dios en oración lo que él había aprendido. Por tanto, le dice: Tú te has engrandecido, Jehová Dios,
por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. En Primera de Reyes 8:60, en la dedicación del templo, Salomón levanta una oración impresionante, llena de la sabiduría que Dios le había dado, y declara: que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Dios había puesto a Israel entre los pueblos y le había bendecido, para que todos los pueblos de la tierra supieran que Jehová es Dios y que no hay otro. Entonces, en esta oración, Salomón le pedía a Dios que el pueblo pudiera cumplir su propósito, que Dios los guardara para poder cumplir el propósito de dar a conocer a los pueblos que Jehová es Dios y que no hay otro. Pero el pueblo de Israel dejó a su Dios prefiriendo otros dioses falsos, y por ello sufrieron consecuencias lamentables. Aún así, gracias a Dios, Dios cumplió su palabra, y de Israel nació el Salvador, Jesucristo, en quien hoy son benditas todas las naciones de la tierra. Y desde Chile, cierto, podemos decir: gracias Dios, porque tú quisiste que todos los pueblos supieran que solo tú eres Dios y que no hay otro. Segunda de Reyes 19:15 dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. El Salmo 18:31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y el Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y podría seguir así, leyendo versículo tras versículo. Hay muchos versículos que son explícitos acerca de cómo Dios es el único Dios verdadero, es el único Dios real, y Dios es solo uno. Hay otros versículos que no son tan explícitos, pero donde se comparte la misma idea, cuando por ejemplo se dice: ¿quién es como Dios? Quise leer varios pasajes claros al respecto, pero podría estar mucho tiempo leyendo más. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, que tengamos muy claro que la Biblia indica que solo hay un Dios y que ese Dios es uno. Antes de poder seguir en el próximo estudio hablando de la Trinidad de Dios, es importante que entendamos que hay solo un ser, que es el verdadero Dios, con todos los atributos que la palabra le da a Dios. Quizás alguien podría decir: pero la mayoría de estos pasajes son del Antiguo Testamento. Y es verdad. Pero el Nuevo Testamento también tiene versículos que hablan al respecto. Por ejemplo, Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno. Primera de Corintios 8:4-6 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gálatas 3:20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Efesios 4:6 dice, hablando de la unidad de la iglesia, que todos tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Primera de Timoteo 1:17, en una manifestación de alabanza de Pablo, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invincible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que con esto es suficiente para mostrar que la enseñanza acerca del único Dios es completamente bíblica, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se enseña que Dios es uno y es único. Todos los atributos que vimos, todas perfecciones de Dios, solos pertenecen a Él. Y aún la misma lógica, cuando entendemos estos atributos, piden que solamente exista un ser que tenga estos atributos. Por ejemplo, ¿podrían haber dos seres todopoderosos y al mismo tiempo completamente soberanos? ¿Cómo estarían de acuerdo? ¿Qué pasaría si los dos, siendo todopoderosos, quieren hacer cosas diferentes? Si uno quiere hacer algo y el otro quiere hacer lo contrario, ¿quién ganaría? ¿O pueden haber dos seres que crearon todo, o dos seres que lo sostienen todo con su poder? La respuesta es no, solo Dios. Dios y solo Dios es quien tiene todos estos atributos. El ser único, el único ser que tiene esta naturaleza propia, esto se vuelve un atributo de Él. Dios es único, es el único Dios. Solo Dios es Dios. Al mismo tiempo, cuando hablamos de la unidad de Dios, nos referimos a que Dios no solamente es que sea único, sino que es un ser completo, no compuesto por partes,
Dios es completamente Dios todo el tiempo y todas sus características son parte de Él en todo el tiempo. A esto también se le llama la simplicidad de Dios, no queriendo decir con esto que sea fácil de entender Dios, sino que Dios no está dividido. No hay cosas que hay que agregarle a Dios o que se le han agregado porque Él es pleno, y tampoco hay partes que se le puedan sacar porque Él es perfecto. Esto puede parecer un poco complicado de entender y está bien, porque es así, es Dios. Y Dios no tiene que ser fácil de entender necesariamente. Entender que Dios es uno y completamente Dios, Él plenamente en todo tiempo, es la base para poder entender la Trinidad. ¿Sí? Es la base para entender la Trinidad, que es lo que vamos a ver en el próximo estudio bíblico. Dios es uno y es único. Y Dios es pleno en todo tiempo. Dios es un ser y cada uno de sus atributos, sus características son partes de Él plenamente. Así, la Biblia, por ejemplo, puede decir que Dios es amor. No solamente que tiene amor, o que Dios es luz, o que Dios es vida, o que Dios es paz. Cada uno de los atributos de Dios, cada una de sus características, lo caracterizan completamente a Él en todo tiempo. Dios en todo tiempo es uno y todos sus atributos son perfectos en Él en todo tiempo. Así, entonces es un error decir que en el Antiguo Testamento Dios era más justo, por ejemplo, y que en el Nuevo Testamento es más amor. Sí, no es así. Lo que sucede es que ciertas acciones de Dios manifiestan más algunos atributos que otros, pero en todo tiempo en Él están todos sus atributos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, siempre justo, siempre glorioso, siempre amoroso. Y a Él sea toda gloria. Esta enseñanza, esta doctrina, igual sirve para prevenirnos en contra del error de señalar o darle más prioridad a ciertos atributos de Dios sobre otros. Decir que, por ejemplo, cierto atributo es más importante en Dios que otros. En muchas ocasiones, a través de la historia, por ejemplo, lamentablemente, algunos han intentado poner a la santidad de Dios, o su amor, o su justicia, o algún otro atributo como superior al resto de sus atributos. Pero eso no es lo que nos muestra la Biblia, ¿sí? Así hay pasajes que nos muestran al mismo tiempo cómo Dios es un Dios justo y celoso y al mismo tiempo es paciente y misericordioso. ¿Sí? Nuestro Dios es complejo desde nuestra perspectiva porque tiene muchas características, ¿sí? Que tenemos que conocer. Por eso hacemos estos estudios bíblicos sobre los atributos de Dios. Pero cada uno de estos atributos son parte plenamente de Él y lo conforman a Él como es. Gloria a Dios por nuestro Señor. Gloria a Dios por cómo Él es. Gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por su justicia, gloria a Dios por su santidad y gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y se ha manifestado y nos ha dado a conocer parte de su voluntad. Los atributos de Dios son aspectos de su carácter. Son cosas que nosotros necesitamos conocer para conocerlo más a Él. Y mientras más le conocemos, mejor podemos adorarle. Y con esto, hermanos, terminamos este estudio de los atributos de Dios. Como indiqué antes, en el próximo estudio vamos a comenzar a hablar de la Trinidad. Un tema complejo, pero completamente bíblico. Y por ello es necesario que lo estudiemos. Dios es bueno. Hoy día vimos que Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso, que quiere que su pueblo esté dedicado a Él solamente, a adorarle a Él. Vimos que Dios es paciente, que Dios es tardo para la ira, según la palabra, y grande misericordia, y que esta paciencia es por nuestro bien, es por el bien del ser humano, de la humanidad, porque Dios quiere que las personas se acerquen a Él, que se arrepientan, que crean, que confíen en Él, que sean salvos. Y por último vimos que existe solamente un Dios. Dios es único, el único Dios verdadero. Y este Dios único es completamente Dios y todas sus características están plenamente en Él en todo tiempo. Por toda la eternidad, nuestro Dios ha sido Dios y por toda la eternidad nuestro Dios seguirá siendo Dios y Él merece nuestra adoración. Él es el único ser que es Dios. Dios es Dios y suya es toda gloria, toda honra y todo honor. Así que me despido, hermanos, esperando verlos en un próximo estudio, recordando siempre que Cristo viene. Maranata.